El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este jueves que está dispuesto a negociar la paz con Ucrania si Kiev así se lo pide. Putin propone a India, Brasil y China como países mediadores en un eventual proceso que, de acuerdo con Moscú, debería basarse en unos diálogos sostenidos por las partes en la primavera de 2022 en Estambul. Putin había descartado cualquier negociación por la incursión ucraniana que a principios de agosto irrumpió en la región rusa de Kursk, una situación que hoy dijo ya fue estabilizada. También afirmó que las tropas ucranianas ya comienzan a ser expulsadas del territorio ruso. El mandatario aseguró que el objetivo número uno de su gobierno sigue siendo la conquista del Donbass, en el este de Ucrania. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos. Llaman la atención las palabras de Putin porque estas llegan en un momento en el que la guerra en Ucrania se intensifica por varios frentes, no solo con la ofensiva rusa, sino también por una sorprendente incursión ucraniana que, según Kiev, ya ha capturado más de 1.300 kilómetros cuadrados de suelo ruso. Para conversar sobre este tema he invitado hoy al periodista Ricardo Marquina, quien durante varios años fue corresponsal en Moscú y ahora nos acompaña desde Madrid. Ricardo, como siempre, un gran gusto saludarte. Antes de que comencemos, te pido, Ricardo, que escuchemos las palabras de Vladimir Putin, que pronunció esta mañana mientras participaba en un foro económico en el lejano oriente ruso en Vladivostok. Escuchemos. Si se desea iniciar negociaciones, no nos negaremos, pero lo haremos sobre la base de los acuerdos que se establecieron en Estambul. Ricardo, el presidente Putin ha dicho que está dispuesto a sentarse a negociar la paz con Ucrania. ¿Se pueden tomar en serio estas declaraciones? Bueno, estamos en un momento muy difícil y muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, estos más de 2 años de guerra. Por una parte hay agotamiento por ambas partes. Por una parte Ucrania está perdiendo lenta pero paulatinamente posiciones desde hace ya casi un año en Donbass, pero por otra, como muy bien indicabais, Rusia ha perdido en cuestión de 2 semanas más de 1.000 kilómetros cuadrados de su propio territorio en la región de Kursk y también en zonas de Belgorod, con lo cual estamos en un momento en la que las dos partes quizás quieran sentarse a negociar. ¿Hay que tomarse las palabras de Putin en serio? Sí y no. Sí, porque es el presidente de Rusia y al fin y al cabo es quien manda allí, y no, porque Putin ha mentido de manera sistemática con todo lo que ha tenido que ver con las relaciones públicas de esta guerra. A horas del comienzo de la invasión, desde el Kremlin llamaban histéricos, mentirosos y demagogos a todos aquellos que advertían que Rusia se preparaba para invadir Ucrania. Llevaban años insultando a todos aquellos que decían que iba a haber una guerra en Ucrania. También dijo Putin muy solemnemente, y una vez comenzada la guerra, que Rusia no quería quedarse territorios ucranianos, solo liberarlos. Y días después organizó dos referéndums en regiones ucranianas por los cuales se las anexionó de manera totalmente ilegal, con lo cual la palabra de Putin pues vale bastante poco, sobre todo a manos para los socios internacionales, para la coalición internacional. Por eso está por ver cuál es el recorrido de estas declaraciones, que podrían bien ser muy serias, pero por otra podría ser un mero acto de relaciones públicas en uno de estos foros que tanto le gustan a Putin, donde él habla sin preguntas. Ricardo, ¿y tú crees que esta apertura de Putin para sentarse a negociar guarda relación con la incursión en Kursk? Que esta incursión está poniéndole presión a Moscú y por eso ahora Putin busca la forma de llegar a un acuerdo. En esta guerra todo es muchísimo más complicado y no es el suceso de Kursk lo que podría solo empujar a Putin a desear negociar y acabar con la guerra. Rusia lo que quería es conquistar completamente Ucrania, poner a un presidente títere, muy seguramente Yanukovych, y hacer que ese país fuera, pues como lo era antes, un satélite puro y duro, como lo es Bielorrusia, de un país satélite de Rusia, sino anexionárselo completamente. Rusia no lo ha hecho porque no ha podido, no por otro motivo, o sea, porque los ucranianos, con ayuda de material occidental, le han frenado mucho antes de llegar a Kiev, pero ese es el objetivo de Rusia, el objetivo último. Evidentemente estamos muy lejos de ese escenario y todos los elementos que ha habido hasta ahora suman que Rusia se ha demostrado incapaz, suman que Rusia no va a utilizar armamento nuclear y que sus amenazas de hacerlo se han visto ya pues ampliamente desbancadas porque no
lo va a hacer. Y luego suma que Ucrania, sin duda, pues ha entrado por la puerta de atrás de Rusia, sorprendiendo a propios y extraños y dando un golpe sobre la mesa. Todo esto suma a que, a fin de cuentas, pues Rusia esté, la población, me refiero, en este caso a Putin, esté agotada de este conflicto y que haya un deseo de la gran mayoría de los rusos a querer frenar esto ya, sea cual sea el tratado que se firme. Esto Putin lo sabe, Putin no es eterno, Putin es una persona muy mayor y tiene delante un escenario muy complicado. Necesita frenar la guerra, pero necesita que pueda vender ese final, sea cual sea, como una victoria. Hay que decir que la propaganda rusa es bastante efectiva vendiendo pues cualquier cosa como una victoria. Y ese deseo de que la guerra termine también se siente acá en Europa, Ricardo. No olvidemos que Occidente está dando millones y millones de euros y de dólares para que Ucrania siga defendiéndose de la invasión rusa. Algo que afirmó hoy Putin, a pesar de abrir la puerta a una negociación, dijo que la liberación del Donbass es el principal objetivo de Rusia. Primero te pregunto, ¿cómo se define exactamente esta liberación y qué implicaría para la población local? Bueno, la palabra libertad, la palabra fascismo, la palabra nazi, la palabra democracia en Rusia no significan absolutamente nada, no tienen ningún valor. Entonces, ¿qué es liberar? Son palabras fácilmente manipulables, cabe cualquier cosa, cabe dentro. Porque, por ejemplo, con la palabra nazi tenemos a un presidente judío, hijo de nieto de soldados que lucharon contra los nazis, al que llaman nazi. O sea, no significa nada la palabra, significaría en todo caso enemigo de Putin, enemigo del Estado ruso. ¿Qué significa liberar el Donbass? Anexionárselo, controlarlo completamente, que las empresas mineras que funcionan en esa zona tributen y produzcan para Rusia y que sea territorio efectivo de la Federación Rusa y que, evidentemente, a ojos del Kremlin, la comunidad internacional y, por ende, Ucrania reconozcan a Donbass como parte territorial de Rusia. Ese sería quizás el anhelo último, un tratado de paz en los que Ucrania reconozca ese territorio como parte de Rusia y que Rusia libere, por ejemplo, Zaporilla o los territorios que controlan Gerson o Kharkov. Evidentemente aquí estamos especulando, pero es verdad que el de Lugansk y Donetsk, lo que se conoce como la cuenca de Donbass, sería el núcleo duro del deseo del Kremlin, que insisto, el deseo era Ucrania completa, pero una vez que esto se ha demostrado que no ha podido ser en esa guerra relámpago que se imaginó las cabezas pensantes del Kremlin hace 3 años, eso no ha podido ser, con lo cual la medalla que se quieren llevar es al menos Donbass. Quiere decir, Ricardo, que entonces Putin habla de paz, pero al mismo tiempo dice que la prioridad de sus tropas es anexarse, como tú dices, el Donbass. ¿Cuáles son las líneas rojas para Ucrania respecto a un diálogo? ¿Cuáles son esos puntos que no son negociables para Kiev? Las líneas rojas de Ucrania y de Moscú y de Kiev han sido líneas de colorinchis, porque han ido cambiando de manera paulatina. En el lado ruso escuchamos que los tanques Abrams eran una línea roja, los F-16, ahora tenemos tropas ucranianas con armamento de la OTAN en territorio ruso. O sea, esas líneas rojas resultan ser tremendamente flexibles. En el lado de Ucrania, lo que siempre han dicho es que quieren volver a las fronteras de 1991. Esto es, Crimea incluida, pero todo el mundo sabe, incluso aliados muy sólidos como el presidente de la República Checa dijo hace poco que era hora de empezar a hablar claramente con Kiev de que la integridad territorial del 91 no le iba a conseguir tal como él lo quiere. Y en el fondo yo creo, por mis viajes en Ucrania, esto es también un deseo bastante irrealizable por parte de las autoridades de Kiev. Evidentemente ellos no pueden decir a su pueblo que van a rendirse ante esas expectativas de recuperar Donbass, Lugansk, Donetsk, Zaporilla, incluso Crimea. Ellos no pueden decir eso sin esperar una respuesta muy negativa por parte, sobre todo, del ejército que está dando la sangre allí. Pero llegado el momento de las negociaciones, cuando eso llegue, y llegará, evidentemente no puedo adivinar cuándo, pero ese momento llegará y en ese momento veremos que las líneas ucranianas también son sorprendentemente flexibles. Putin mencionó, Ricardo, que para que un eventual proceso de paz tuviera lugar, China, India y Brasil podrían actuar como mediadores. ¿Son estos países creíbles? ¿Tienen suficiente credibilidad para mediar de manera neutral en esta guerra?
China no. La India no pinta absolutamente nada y Brasil, el actual Brasil con Lula se ha posicionado siempre del lado de Moscú. No es posible que ninguno de estos tres países sea sede o interlocutor clave. Podrían ser parte de una coalición global. Pero lo realista es, como lo fue, por ejemplo, con la liberación del intercambio de espías hace apenas un mes. Lo más creíble es y lo más certero es pensar que será de nuevo Turquía, un país con unas muy buenas relaciones con Putin, unas relaciones comerciales que todavía se mantienen pese a las sanciones y un país que por su parte es parte de la OTAN. O sea, es precisamente el centro geográfico, geopolítico del mundo, Turquía. Entonces, si hay un país que puede ejercer de anfitrión, como ya lo fue al comienzo de la guerra, que puede servir de puente de comunicación, es Turquía, y Erdogan tiene mucho que decir. No recordemos que comparte mar con estos dos países en guerra y que necesita que ese mar vuelva a la tranquilidad, a la paz para hacer negocios. Yo creo que Turquía siempre ha sido y siempre será el interlocutor lógico en esa parte del mundo, si bien China es el país, si no el más importante del mundo, uno de los más importantes que junto con Estados Unidos podría hacer algún tipo de presión o de mediación. A mí la inclusión en esa tríada de Brasil y de la India me parece más un guiño a esa necesidad que tiene Putin de apoyar los BRICS como esa asociación de países en vías de desarrollo, apuntalarlos como socios estratégicos en la esfera internacional para darse un aire a sí misma Rusia de que tiene socios internacionales. Pero sin duda, insisto, si alguien puede ejercer de mediador es Turquía. Y precisamente, Ricardo, el presidente ruso se refirió al acuerdo preliminar alcanzado en Estambul al inicio de la guerra como base para futuras negociaciones. En la primavera de 2022 se sentaron las partes a conversar en Estambul. ¿Se conocen algunos aspectos específicos de ese acuerdo que ahora Putin dice que debería ser la base para un futuro acuerdo de paz? En lo personal no conozco los detalles de ese acuerdo. Lo que sí que podemos entender es que esos acuerdos se hizo en un momento de debilidad extrema para Ucrania. Ucrania estaba viendo a los soldados rusos en Gostomel, en frente de la capital, hace apenas 2 meses, con lo cual era un momento en el que Ucrania estaba muy debilitado. Si se firmó algo, no lo sabemos, si se firmó algo serían condiciones de pérdida para Ucrania. Evidentemente ese escenario desapareció. Ucrania no solo frenó, sino que derrotó de manera casi humillante a las fuerzas especiales rusas, a la crème de la crème de las fuerzas especiales rusas que intentaron entrar en Kiev, y los echó de Kharkov. Fue una derrota sin paliativos de las tropas rusas, con lo cual ese escenario en el que se firmarían hipotéticamente esos acuerdos en Estambul no es el escenario que tenemos ahora. Ahora, evidentemente, Kiev querrá aprovechar su mejor situación, no una situación buena. Kiev no está en una situación buena. Kiev está perdiendo vidas de manera diaria y tiene sus infraestructuras demolidas, pero es una situación geopolíticamente mejor que la que tenía al comienzo de la guerra. Entonces, evidentemente, Putin se quiere aferrar a ese acuerdo que desconocemos, yo al menos lo desconozco. Si hay un acuerdo firmado, un preacuerdo firmado, algo sustancial en blanco y en negro sobre blanco, pues si lo hay, evidentemente Putin querrá aferrarse a eso. Ricardo, el presidente Putin también se refirió a la incursión ucraniana en Kursk, que ya hemos mencionado someramente antes. Según Kiev, como decíamos, sus tropas han capturado más de 1.300 kilómetros cuadrados de territorio ruso durante esta incursión que comenzó a principios de agosto. Escuchemos lo que dijo Putin al respecto y luego lo conversamos. Ricardo. El objetivo del enemigo en la región de Kursk era ponernos nerviosos, alborotar, trasladar tropas de una zona a otra y detener nuestra ofensiva en zonas clave, sobre todo en Donbass, cuya liberación es nuestro principal objetivo. ¿Funcionó? No. El enemigo no tuvo éxito. Nuestras Fuerzas Armadas estabilizaron la situación en Kursk y empezaron a expulsarlos gradualmente de los territorios fronterizos. Ricardo, el presidente Putin calificó la incursión ucraniana en Kursk como un intento de preocupar a Rusia. ¿Qué tan preocupante ha sido esta incursión para Moscú? Mucho.
Desde luego, en un principio las autoridades regionales de Kursk y Belgorod intentaron quitar hierro al asunto, fingiendo que era un asunto menor, y solo saltó a la luz cuando era evidente que los ucranianos estaban muy dentro de territorio ruso. En aquel momento Putin tuvo una reunión con su Consejo de Seguridad, y en esos 16 años que he estado en Rusia nunca he visto a Putin tan nervioso y con tan mala cara como en aquella conferencia con sus altos mandos. El golpe es muy duro, es moralmente muy duro. Han caído centenares de reclutas de chicos que iban a hacer la mili, que nunca debían haber estado en combate, tensionando mucho a la sociedad rusa. Los reclutas era supuestamente una línea roja que jamás iban a utilizar, y no solo han muerto, sino que ha habido cientos de reclutas que ahora son prisioneros en manos de los ucranianos, con lo cual ha preocupado mucho. En cuanto a las palabras de Putin de que lo están expulsando, bien podría ser cierto, bien podría ser una mentira más. También podrían mentir los ucranianos, evidentemente. Esa es una zona en conflicto, y las informaciones que nos llegan son prácticamente por partes oficiales, ya sea de Kiev, ya sea de Moscú, y ambas partes van a decir lo que les interesa decir. Sobre la zona no hay periodistas independientes, los pocos que han llegado son acompañados por tropas ucranianas, y hacen pequeños tours de carácter propagandístico. Por el lado ruso, Rusia no permite a corresponsales extranjeros acercarse, y solo vemos información de propagandistas rusos, con lo cual lo que está pasando en Kursk es un misterio. Evidentemente Ucrania está allí, pero es imposible ahora mismo, hoy, decir si esas palabras de Putin de que lo están echando para atrás son ciertas o no. En lo personal creo que estamos todavía muy lejos de ese escenario. ¿Y ha afectado esto, Ricardo, la manera como los rusos perciben la guerra puertas adentro? Sí, sin duda, el Kremlin ha hecho un esfuerzo muy fuerte en hablar lo menos posible de esto. Escuchemos a Putin ahora mismo, lo hemos escuchado hablar de zonas fronterizas. 1000 kilómetros en el interior no son zonas fronterizas, es algo muy serio. O sea, 1000 kilómetros de territorio, unos 150 kilómetros, 200 para adentro, eso no es zona fronteriza, eso es tu territorio. Eso es una parte muy importante. Hay países más pequeños que esa zona que tienen los ucranianos, pero intentan minimizarlo tratando de dar la impresión al pueblo de que habría un conflicto en la propia frontera, en la línea de aquí para atrás, 20 metros, 30 metros. Evidentemente no es así. Los ucranianos han conquistado una parte muy grande de territorio ruso, y esto es muy preocupante porque la idea del putinismo es que todo va según lo planeado. En la guerra todo va según como lo ha planeado la mente perfecta de Vladimir Putin. Ha planeado una guerra que está yendo todo punto tras punto. Que uno de estos puntos sea perder 1000 kilómetros cuadrados de territorio a manos del ejército enemigo, pues sería bastante raro y difícil de explicar. Con lo cual está afectando mucho en la sociedad, porque al fin y al cabo, aunque Rusia controla los medios de información, televisiones, radios y periódicos, están todos bajo control estricto del gobierno. Quien quiere y le interesa este tema puede acceder a Internet, todavía al menos, y enterarse de lo que está pasando. Y en eso hay mucha gente que ha entendido que la guerra no va, si bien igual no se está perdiendo, pero desde luego no es la victoria gloriosa y luminosa que les habían prometido. Ricardo, Vladimir Putin abre la puerta a un proceso de paz, pero pone condiciones. Basta ver ahora entonces cuál será la respuesta de Ucrania. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, tu análisis, como siempre, pertinente, inteligente. Y a ustedes que nos han seguido, gracias por su atención. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.